El despertador de Maya sonó a las 5:30 de la mañana, igual que cualquier mañana de los últimos 3 meses. Se levantó de la cama, dolorida por el doble turno de ayer. El pequeño apartamento que compartía con sus padres se sentía aún más pequeño en la oscuridad matutina a través de las delgadas paredes. Podía oír a su madre ya moviéndose en la cocina, preparándose para su propio y largo día en la empresa de limpieza. «Buenos días, mamá», susurró Maya mientras tomaba su uniforme de trabajo de la silla. El vestido negro y el delantal blanco estaban arrugados, pero limpios. Tenía solo un uniforme de repuesto y lavar la ropa era un lujo. Planificó cuidadosamente su horario de trabajo. Su madre levantó la vista de la comida preparada. «¿Trabajas hasta tarde otra vez esta noche? ¿Misa?» «Sí, doble turno, necesitamos el dinero para el tratamiento de Diego». La semana siguiente, la voz de Maya sonaba cansada pero decidida. Su hermano de 17 años había estado entrando y saliendo de hospitales durante meses y las facturas médicas seguían creciendo como la maleza después de la lluvia. El viaje en autobús al centro le tomó 40 minutos. Maya aprovechó ese tiempo para cerrar los ojos y descansar. Pero dormir nunca le llegaba con facilidad. Siempre estaba calculando el dinero del alquiler, los medicamentos, la comida, el autobús, la feria. Cada dólar tenía un propósito antes incluso de ganarlo. El restaurante Lumière estaba en la esquina de la Quinta Avenida y Main. Sus ventanas de cristal brillaban incluso con la luz de la mañana. Maya había tenido suerte de conseguir este trabajo. El sueldo era mejor que el de su anterior trabajo en el restaurante, y las propinas de clientes adinerados a veces podían cubrir las recetas de Diego durante una semana. Entró por la puerta del personal, saludando a Carlos, el cocinero, y a la señora Patterson, la gerente. El restaurante era hermoso por la mañana. Una suave iluminación, tranquila, proyectaba sombras suaves sobre manteles blancos y cubiertos pulidos. Y allí, en el centro del comedor, estaba el piano de cola. Maya lo había notado en su primer día. El instrumento era precioso. Su superficie negra reflejaba la lámpara de araña de cristal. Le había preguntado a la señora Patterson sobre él durante su formación. «Oh, ese viejo instrumento lo dejó el anterior dueño. Siempre queremos que alguien lo toque, pero la mayoría de los pianistas quieren demasiado dinero. Ahora simplemente está ahí, luciendo bonito». Maya sabía tocar. Su abuela le había enseñado a los 7 años y tomó clases hasta los 15. Pero eso fue antes de que la vida se complicara. Antes de que Diego enfermara, antes de que cada momento se convirtiera en una cuestión de supervivencia. En lugar de sueños, a veces, durante los momentos de tranquilidad entre clientes, Maya pasaba junto al piano e imaginaba estar sentada en el banco. Sus dedos se crispaban ligeramente al recordar la sensación de las teclas suaves bajo su tacto. Pero esos momentos nunca duraban mucho. Siempre había otra mesa para servir, otro pedido para llevar. Los viernes por la noche en Lumière siempre estaban ocupados. La gente rica venía a ver y ser vista. Gastaba más en una comida de lo que la familia de Maya gastó en comestibles en un mes. Había aprendido a no pensar demasiado en los residuos que limpiaba de sus platos. Alrededor de las 7, la señora Patterson se acercó a su puesto. «Maya, te necesito para la mesa 12 esta noche. Es una gran fiesta. Trato VIP». El caballero pidió específicamente a nuestro mejor camarero. La mesa 12 era la gran mesa redonda cerca del piano. Maya se alisó el delantal y se miró en el espejo. En la pulida bandeja, lucía profesional incluso si se sentía agotada. La fiesta llegó 15 minutos después. 5 hombres con trajes caros, todos hablando a gritos sobre acciones e inversiones. Maya reconoció el tipo. Inmediatamente mostraron esa confianza que da el no tener que consultar el saldo bancario antes de comprar. Pero un hombre destacó del grupo. Era más joven que los demás, quizá de unos 35 años, con una mirada penetrante que parecía notarlo todo. Mientras sus acompañantes pedían vino sin mirar los precios,
Estudió el menú cuidadosamente mientras bromeaban a viva voz. Observó a los demás comensales con curiosidad. Buenas noches, caballeros. Soy Maya y los atenderé esta noche. Se sentó. Vasos de agua con eficiencia experta. ¿Puedo empezar con bebidas o aperitivos? El hombre de mirada penetrante la miró directamente. ¿Qué recomienda? Y, por favor, sea honesto. No se limite a sugerir los artículos más caros. Maya se sorprendió por la pregunta. La mayoría de los clientes sabían exactamente lo que querían o pidieron. Las opciones más caras para presumir. El salmón está realmente fresco hoy. Carlos, el chef lo compró a un proveedor local esta mañana y el rizado de champiñones es probablemente lo mejor de nuestro menú, aunque la gente no lo pide mucho porque no es llamativo ni interesante. ¿De verdad has probado la comida de aquí? El personal de comidas, Maya, explicó de forma sencilla a Carlos. Se asegura de que sepamos lo que servimos. El hombre sonrió y parecía sincero, en lugar de la sonrisa falsa y educada que suele recibir de los clientes adinerados. Por cierto, soy Alexander y tienes razón. Sobre la gente que no pide según la calidad. Sus amigos se estaban impacientando, así que Maya tomó el resto de sus pedidos rápidamente. Alexander pidió el rizado. Los demás pidieron filetes y vino caro, tal como esperaba. Dot, a medida que avanzaba la noche, puede que haya encontrado. Ella misma prestaba más atención de lo habitual a la mesa de Alexander. Él no hablaba tanto como sus compañeros, pero cuando hablaba, los demás lo escuchaban. Había algo en el que inspiraba respeto sin exigir. Durante el plato principal, el desastre se apoderó de Maya, que estaba rellenando vasos de agua. Cuando uno de los amigos de Alexander hizo un gesto repentino mientras contaba una historia, su codo le dio en la muñeca y la jarra de agua se inclinó, lanzando un chorro de agua helada directamente sobre una pila de papeles frente a Alexander. «Oh, no, lo siento mucho». Maya inmediatamente agarró su toalla y comenzó a secar el agua, pero el daño ya estaba hecho. Los papeles estaban empapados, la tinta corría en chorros azules sobre lo que parecían importantes documentos comerciales. Los amigos de Alexander estallaron en ira. ¿Bromeas? Esos eran los contratos de Shanghái. Uno de ellos gritó, ¿tienes idea de lo importantes que eran esos documentos? El corazón de Maya latía con fuerza mientras seguía intentando salvar los papeles. Este era precisamente el tipo de error que hacía que despidieran a la gente. Lo siento mucho, señor. Déjeme traer unas servilletas. Quizás podamos olvidarlo. Otro hombre canceló el trato. Ahora tendremos que reprogramar todo. Alexander mantuvo la calma mientras sus socios se quejaban a gritos. Observó la cara de Maya. No estaba poniendo excusas ni intentando culpar a su amigo por el accidente. Estaba realmente angustiada y trabajando frenéticamente para arreglar lo que no se podía arreglar. No pasa nada, dijo Alexander en voz baja, y de alguna manera su voz se impuso a las quejas de sus amigos. Estas cosas pasan. Maya lo miró sorprendida. Pero los documentos eran copias. Los originales están a salvo en mi oficina. Recogió los papeles empapados con calma. Aunque tengo que preguntarte algo. Maya se preparó. Para la queja, la exigencia de hablar con su gerente, la amenaza que probablemente le costaría este trabajo. Alexander miró hacia el piano. Noté que estabas mirando ese instrumento antes. ¿Tocas? La pregunta la captó. Maya estaba completamente desprevenida a su alrededor. El restaurante seguía con su bullicio de viernes por la noche, pero de repente sintió que ella y Alexander estaban teniendo una conversación privada en una sala llena. Yo solía hacerlo cuando era más joven. Maya retorció su toalla nerviosamente, pero ya no. No he tocado en años. ¿Qué tipo de música tocabas? Maya se preguntó por qué él preguntaba, pero algo en su tono la hizo responder honestamente. Clásica, sobre todo algo de jazz. Mi abuela me enseñó canciones tradicionales de México, pero, como dije,
Eso fue hace mucho tiempo. Los amigos de Alexander seguían quejándose de los papeles, pero parecía completamente concentrado en las respuestas de Maya. ¿Tocarías algo para nosotros? La solicitud golpeó a Maya como un golpe físico. Oh, no, señor, no podría. Estoy trabajando y realmente ya no recuerdo mucho. Estoy seguro de que tú recuerdas más que tú. Pienso. La voz de Alexander era agradable pero persistente. Solo una canción, algo simple. Maya miró a su alrededor nerviosamente. Los demás comensales empezaban a notar su conversación. La señora Patterson observaba desde el otro lado de la sala con expresión preocupada. De verdad que no puedo. Señor. Tengo otras mesas que atender y haré que valga la pena. Alexander metió la mano en su chaqueta y sacó la cartera. Digamos $200 por una canción. Maya contuvo el aliento. $200 era más de lo que ganaba en propinas la mayoría de las noches. Ese dinero podía comprar la medicación de Diego y aún así dejar suficiente para la compra. Pero tocar el piano delante de toda esa gente. No había actuado para nadie desde el funeral de su abuela hacía 5 años, e incluso entonces apenas había terminado la canción sin llorar. No lo sé, señor, de verdad que no estoy preparada para 300. La voz de Alexander seguía siendo agradable, pero ahora había algo debajo, la confianza de un empresario en que todo tiene un precio. Maya se sentía atrapada entre su desesperada necesidad de dinero y su miedo a vergüenza pública en el restaurante. Podía sentir que la gente comenzaba a observar su mesa con interés. La conversación habitual en la cena se estaba volviendo más silenciosa a medida que los clientes intentaban escuchar a escondidas la inusual negociación. Alexander pareció percibir su vacilación y aprovechó su ventaja. ¿Sabes qué? Hagamos esto interesante para todos. Alzó la voz ligeramente, dirigiéndose no solo a Maya, sino también a las mesas cercanas. Bueno, esta joven va a tocar el piano para nosotros. Si logra que todo el restaurante deje de hablar y escuche, le daré $500. Maya sintió que todas las miradas del restaurante estaban puestas en ella. La señora Patterson se acercaba, probablemente para intervenir, pero Alexander levantó una mano para detenerla. Está bien, Maya, aquí va a darnos un pequeño concierto. ¿Verdad, Maya? Ya no era una pregunta. Las piernas de Maya parecían gelatina mientras caminaba hacia el piano. Cada paso parecía resonar en el restaurante repentinamente silencioso. Podía sentir docenas de ojos siguiendo sus movimientos y su corazón latía tan fuerte que se preguntó si la gente podría oírlo. El banco del piano estaba exactamente la altura correcta, igual que el viejo piano vertical de su abuela en su casa maya. Se sentó y miró fijamente las teclas. Eran de un blanco impecable y perfecto. Cuadrados negros que parecían burlarse de ella con su silencio. ¿Cuándo fue la última vez que tocó el cumpleaños de Diego? Hace 2 años, quizá 3. Puso las manos sobre las teclas y las retiró de inmediato. Temblaban demasiado detrás de ella. Podía oír a los amigos de Alexander susurrando entre sí, probablemente haciendo apuestas sobre si realmente lo haría. «Tómate tu tiempo», gritó Alexander, pero había un tono cortante en su voz que sugería que su paciencia tenía límites. Maya cerró los ojos e intentó recordar lo que su abuela solía decirle. La música no sale de los dedos, Mía, sale del corazón. Deja que tu corazón recuerde y tus dedos te seguirán. Pensó en la pieza más fácil que conocía, algo que había tocado 1000 veces de niña, Furice de Beethoven. Todos los estudiantes de piano la aprendieron. Una melodía sencilla, un ritmo familiar. Si iba a avergonzarse, al menos sería con algo que se supiera de memoria. Maya volvió a poner las manos sobre las teclas, esta vez obligándolas a quedarse quietas a pesar del temblor. Encontró el do central y dejó que sus dedos encontraron sus posiciones. Las primeras notas salieron vacilantes y silenciosas, apenas audibles por encima del ruido de fondo del restaurante. Pero entonces,
Algo mágico ocurrió en cuanto escuchó esas notas iniciales tan familiares. Su memoria muscular se activó. Sus dedos parecían recordar exactamente a dónde ir. Aunque su mente seguía en pánico, la melodía empezó a fluir con más fluidez. Cada nota se conectaba con la siguiente, como viejos amigos que se reencontraban tras una larga separación. El restaurante no se quedó en silencio. Pero el nivel de ruido bajó un poco. Algunas personas cerca del piano giraron la cabeza para escuchar. Maya sintió una pequeña chispa de confianza y presionó las teclas con más fuerza, dejando que la melodía resonara por toda la sala. Logró el primer movimiento sin errores importantes. Sus dedos tropezaron un par de veces, pero se recuperó rápidamente al terminar. Hubo aplausos corteses de las mesas más cercanas al piano, no de todo el restaurante, pero tampoco hubo silencio absoluto. Maya se giró en el banco para mirar a Alexander. Allí toqué algo, pero Alexander negó con la cabeza. Una mirada de decepción en su rostro. Eso estuvo bien, Maya. Una música de fondo agradable, pero dije, si pudieras conseguir a todo el restaurante. Si te detuvieras a escuchar, ganarías 500 pesos. Hizo un gesto alrededor del comedor, donde las conversaciones ya se habían reanudado y los camareros se movían entre las mesas de nuevo. Nadie dejó de comer. Nadie dejó el teléfono. Tocabas perfectamente bien. Música para la cena, pero no te moviste. Alexander se levantó y se acercó al piano. Hablaba lo suficientemente alto como para que las mesas cercanas lo oyeran. Esperaba algo con verdadero sentimiento. Algo que hiciera que la gente se preocupara. Maya sintió que le ardían las mejillas de vergüenza. Había hecho lo que le pidió. ¿No? Había tocado una pieza completa sin desmoronarse. ¿Qué más quería? No lo entiendo. Suspiró quedamente. Toqué la canción correctamente. Correctamente. Sí, pero correctamente no es lo mismo que significativamente. Alexander se apoyó en el piano y Maya notó que varios otros comensales observaban abiertamente su conversación. Ahora bien, cualquiera puede tocar las notas correctas en el orden correcto, pero la música real, la música que importa viene de algo más profundo. Uno de los amigos de Alexander gritó desde la mesa, «Vamos, Alex, la chica hizo lo que pudo. Solo dale el dinero. Pidamos el postre». Pero Alexander lo ignoró. Estaba completamente concentrado en Maya, estudiando su rostro como si fuera un rompecabezas que intentaba resolver. ¿Sabes qué? Hagamos esto más interesante. Doblo la oferta. 1000 pesos si puedes tocar algo que deje a toda esta sala en completo silencio. Maya se quedó sin aliento. 1000 pesos. Eso no era solo el dinero de la medicación de Diego, sino 3 meses de alquiler o un semestre de clases en un colegio comunitario o lo suficiente para arreglar su auto que llevaba 2 meses averiado en el estacionamiento. Pero la presión era enorme. Ahora la mitad del restaurante estaba mirando, incluyendo a la señora Patterson, que parecía querer rescatar a Maya, pero no sabía cómo sin empeorar las cosas. No sé si puedo hacer lo que me pides. Maya dijo, honestamente, solo soy una camarera que solía tomar clases de piano. No soy músico profesional. Por eso creo que podrías hacerlo. Alexander respondió, los músicos profesionales tocan lo que están entrenados para tocar, pero tú has vivido una verdadera vida. Has luchado, has tenido que tomar decisiones difíciles. Ese tipo de experiencia puede crear música que conmueve. Maya volvió a mirar las teclas. Alexander le pedía que hiciera algo que nunca había hecho antes. Tocar no solo las notas, sino también, de alguna manera, plasmar sus sentimientos en la música. El problema era que no estaba segura de querer que estos desconocidos vieran eso en lo profundo de su vida. ¿Y si no puedo?, preguntó. ¿Y si lo intento y sigo sin conseguir que la gente se detenga a escuchar? Entonces no consigues nada, dijo Alexander simplemente. Así son los desafíos, pero tengo la sensación de que eres capaz de más de lo que crees, Maya. Se sentía atrapada entre dos decisiones imposibles.
Ir a lo seguro e irse sin nada o arriesgarse a una humillación total por la oportunidad de ganar dinero que podría cambiar la vida de su familia. Volvió a pensar en Diego, pero esta vez recordó no solo su enfermedad, sino quién era antes de enfermarse. Solía rogarle que tocara el piano cuando llegaba de la escuela. Se sentaba en el suelo junto al banco y escuchaba con los ojos cerrados, completamente absorto en lo que estuviera tocando. «Haces que las canciones tristes sean hermosas», le había dicho una vez cuando practicaba una pieza particularmente melancólica. «Es como si entendieras lo que la música intenta decir». Tal vez eso era lo que Alexander quería decir. Tal vez quería que ella tocara algo que dijera algo real en lugar de solo demostrar que podía tocar las teclas correctas en el momento adecuado. Maya volvió al piano y dejó que sus dedos se cernieran sobre las teclas. ¿Qué canción podría tocar que surgiera de su corazón en lugar de solo de su memoria? ¿Qué música podría ofrecer que significara algo para extraños que viven vidas completamente diferentes a la suya? Entonces recordó una pieza para la que nunca había tocado. Algo que ella misma había compuesto durante el peor momento de su vida, cuando despidieron a su padre y casi perdieron su apartamento. Tenía 16 años, asustada y enojada con el mundo. Se sentó al piano de su abuela y dejó que todos esos sentimientos se derramaran entre sus dedos. Nunca lo escribió, nunca le puso nombre. Solo existía en su memoria y en la memoria muscular de sus manos. Era suyo de una manera que Beethoven y Mozart nunca podrían estar bien. Maya lo dijo en voz baja, así que Alexander tuvo que acercarse para escucharla. Intentaré una canción más, pero esta vez toco lo que quiero tocar. Eso es todo lo que esperaba. Alexander respondió. Maya colocó las manos sobre las teclas y respiró hondo. Esta vez no pensó en el restaurante, ni en observar a la gente, ni siquiera en el dinero. Pensó en su familia, en tener 2 trabajos y nunca tener suficiente, en ver a sus padres envejecer demasiado rápido por el estrés, en la valiente sonrisa de Diego, incluso cuando él sufría. Pensó en los sueños postergados. Responsabilidades aceptadas sobre el amor que se manifestaba a través del sacrificio, en lugar de palabras sobre la dignidad del trabajo duro y el peso de cuidar a quienes dependían de ti. Y entonces ella empezó a tocar. Los dedos de Maya tocaron las teclas tan suavemente que las primeras notas fueron apenas susurros. Ya no tocaba para Alexander, ni por el dinero, ni siquiera para la multitud que la observaba. Tocaba para la chica de 16 años que se había sentado al piano de su abuela en la peor noche de su vida, cuando llegó la orden de desalojo y su mundo se derrumbaba. La melodía comenzó simple y triste como la lluvia que empieza a caer. Cada nota llevaba el peso de ese terrible invierno cuando su padre perdió su trabajo en la fábrica. Maya recordó haber llegado a casa de la escuela y haber encontrado a sus padres sentados a la mesa de la cocina, rodeados de facturas sin pagar y a su madre llorando en silencio entre sus manos. A medida que la música crecía, los dedos de Maya encontraron un ritmo que coincidía con los latidos de su corazón. La canción no estaba escrita en ningún lugar, solo vivía en su memoria y en el dolor que la había creado. La había tocado sola, en la oscuridad, noche tras noche, hasta que se volvió tan familiar como respirar. El restaurante a su alrededor comenzó a cambiar sin que Maya se diera cuenta. Las conversaciones se volvieron más silenciosas. Los tenedores se depositaban suavemente sobre los platos. Un hombre de negocios en la mesa 7 levantó la vista de su teléfono por primera vez en toda la noche. La pareja junto a la ventana detuvo su discusión sobre planes de vacaciones y se volvió hacia el piano. La música de Maya contaba una historia que no necesitaba palabras. Hablaba de mañanas en las que no había suficiente comida para todos, así que los padres fingían no tener hambre. Cantaba sobre adolescentes que abandonaban las actividades escolares porque necesitaban trabajar. En cambio, susurraba sobre sueños pospuestos y sacrificios hechos en silencio. Pero la canción no solo trataba de tristeza. Mientras los dedos de Maya se movían por las teclas con creciente confianza, la melodía comenzó a cambiar. Las mismas notas que antes sonaban desesperadas ahora tenían algo más.
La fuerza que provenía de sobrevivir a tiempos difíciles. Una esperanza que se negaba a morir incluso cuando todo parecía imposible. La señora Patterson también se había acercado al piano y esta inusual situación, pero se detuvo a medio paso. Algo en la música la hizo pensar en su propia hija, que trabajaba en 3 empleos para pagarse la escuela de enfermería, se encontró apoyada contra la pared, escuchando cómo la puerta de la cocina se abría un poco y Carlos se asomó, atraído por la melodía evocadora. Había escuchado mucha música en sus 50 años, pero esto era diferente. No era música de actuación ni ruido de fondo. Era alguien que abría su corazón con la punta de los dedos. La canción de Maya se hizo más fuerte, creando capas de melodía que parecían envolver a cada persona en la sala. Una mujer en la mesa 3 se secó las lágrimas al pensar en su anciana madre, que se negó a ayudar a pesar de que apenas podía arreglárselas solo. Un joven cerca del bar recordaba a su hermano, que murió en Afganistán, y como la música había sido lo único que lo había ayudado a llorar. Alexander se quedó paralizado junto al piano, observando el rostro de Maya. Sus ojos estaban cerrados y estaba completamente absorta en la música. No era la misma camarera nerviosa que había derramado agua sobre sus documentos hacía una hora. Era alguien que accedía a un profundo pozo de emociones y lo compartía con perfectos desconocidos. La melodía alcanzó un crescendo que parecía capturar cada lucha tácita en la sala. Las manos de Maya se movían por las teclas como si estuvieran conversando con el instrumento que tocaba. Sobre trabajar turnos extra para comprar medicamentos para familiares enfermos. Tocaba sobre amar tanto a la gente que preferirías no tenerlos antes que verlos. Sufrir que un camarero dejara caer vasos en la cocina normalmente haría que todos miraran. Esta noche, cuando sucedió, nadie siquiera giró la cabeza. Todos estaban atrapados en el hechizo musical de Maya. Cada persona escuchaba su propia historia reflejada en sus notas. La canción comenzó a calmarse, pero no de una manera que pareciera terminar. Parecía asentarse como volver a casa después de un largo viaje. Maya tocó sobre la esperanza que sobrevivió porque tenía que hacerlo. Sobre familias que permanecieron juntas en tiempos difíciles. Sobre encontrar la belleza en medio de la lucha. Alexander se dio cuenta de que estaba conteniendo la respiración. En todos sus años de cenas de negocios y eventos de networking, nunca había experimentado algo así. Maya, de alguna manera, había creado un momento de pura conexión humana en una sala llena de desconocidos. Personas que normalmente evitaban el contacto visual con los camareros ahora estaban completamente concentradas en esta joven y su música. La sección final de la composición de Maya era como una promesa. No pretendía que los tiempos difíciles hubieran terminado ni que las dificultades desaparecerían por arte de magia. En cambio, decía que algunas cosas, como el amor, la familia y la determinación, eran más fuertes que cualquier problema. La música hablaba de levantarse cada mañana no porque te sintieras fuerte, sino porque la gente contaba contigo. La abuela de Maya siempre le había dicho que la música real era como un puente entre corazones. Esta noche, Maya finalmente entendió lo que quería decir. Su canción conectaba a todos en el restaurante con sus propios recuerdos de dificultad y supervivencia. El adinerado empresario pensaba en sus padres inmigrantes. El joven. Una pareja recordando cuando apenas podían pagar el alquiler. Una anciana recordando haber criado sola a sus hijos tras la muerte de su marido. Mientras la canción se acercaba a su fin, Maya tocaba sobre sueños que esperaban pacientemente en el fondo de vidas ocupadas, sobre talentos que sobrevivían incluso cuando no había tiempo para practicarlos, sobre el heroísmo silencioso de la gente común que hacía cosas extraordinarias solo para cuidar de sus seres queridos. La melodía se volvió más suave y dulce, como una canción de cuna que prometía que todo estaría bien. Eventualmente, no de inmediato, no sin más esfuerzo, pero finalmente, los dedos de Maya acariciaron las teclas como si estuviera consolando a un niño que lloraba, ofreciendo esperanza sin hacer promesas irrealistas. Y luego, casi sin que nadie notara que la música había terminado,
Las manos de Maya se apartaron de las teclas y se acomodaron en su regazo. Abrió los ojos y miró alrededor del restaurante por primera vez desde que había empezado a tocar. El silencio era completo, no el silencio incómodo que a veces se apoderaba de las multitudes, sino algo más profundo. Era el silencio que seguía a una experiencia compartida cuando la gente necesitaba un momento para procesar lo que acababa de presenciar. Nadie se movió. No. Uno. Habló, incluso la cocina se había quedado en silencio, como si todo el edificio contuviera la respiración. Maya podía oír los latidos de su corazón y el suave zumbido del aire acondicionado. Nada más. Miró a Alexander, quien la observaba con una expresión que no podía leer. Su habitual sonrisa segura había desaparecido, reemplazada por algo que parecía casi sorpresa. En el restaurante, la gente permanecía inmóvil, algunos con lágrimas en los ojos, otros simplemente mirando el piano como si intentaran comprender lo que acababa de pasar. Maya se dio cuenta de que estaba temblando de nuevo, pero esta vez no por nerviosismo. Esa canción la había agotado por completo. Había abierto partes de sí misma que solía mantener encerradas. Sentimientos compartidos que normalmente cargaba sola. Se sentía vulnerable, como si acabara de contar sus secretos más profundos a una habitación llena de desconocidos. Que de alguna manera tenía. El silencio se prolongó hasta volverse casi insoportable. Maya comenzó a preguntarse si había cometido un terrible error, si tal vez había compartido demasiado, si tal vez había sido demasiado emotiva, demasiado personal, si tal vez esta gente adinerada no quería oír hablar de las dificultades y las dificultades durante su costosa cena. Empezó a levantarse del banco del piano, listo para disculparse y escapar a la cocina cuando algo inesperado sucedió. En algún lugar del fondo del restaurante, alguien comenzó a aplaudir. El único aplauso resonó por todo el restaurante como un disparo. Luego, otra persona se unió y, en cuestión de segundos, otra más se unió a todo el comedor. La sala estalló en aplausos que parecieron sacudir las lámparas de cristal. Maya se sentó, congelada en el banco del piano, abrumada por la intensidad de la respuesta. La gente no aplaudía cortésmente como después de su primera canción. Esto era diferente. Algunos comensales estaban de pie. Otros se secaban los ojos. El hombre de negocios de la mesa 7 aplaudía con tanta fuerza que su cara estaba roja. Alguien gritó desde el fondo del restaurante, «¡Hermoso!». Gritó otra voz. Los aplausos continuaron durante lo que pareció una eternidad, inundando a Maya como una ola cálida. Miró a su alrededor con asombro. No eran sus amigos ni su familia animándola. Eran completos desconocidos, gente adinerada que probablemente no tenía nada en común con sus luchas diarias, pero de alguna manera su música los había alcanzado de una manera que nunca esperó. Alexander fue el primero en acercarse al piano. Su habitual expresión de confianza había sido reemplazada por algo que Maya nunca antes había visto: genuina humildad. Caminaba despacio, casi con cuidado, como si se acercara a algo sagrado. «Maya», dijo en voz baja, su voz apenas audible por encima de los continuos aplausos. «Te debo una disculpa». Maya parpadeó confundida. «¿Una disculpa por qué? ¿Por tratarte como entretenimiento? ¿Por ponerte en ese aprieto?». Alexander se pasó la mano por el pelo, con aspecto incómodo por primera vez en toda la noche. «Pensé que solo estaba retando a una camarera a tocar el piano. No me di cuenta de que le estaba pidiendo a una artista que compartiera su alma con una sala llena de desconocidos». Los aplausos. Finalmente se estaba calmando, pero la gente no volvía a sus conversaciones. En cambio, miraban al piano con caras expectantes, como si esperaran más. «¿Dónde aprendiste a tocar así?», preguntó Alexander. «Y no me digas que solo fueron lecciones de infancia». Esa canción, ... que venía de un lugar más profundo. Maya sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. «Nadie la había llamado artista antes de que mi abuela me enseñara lo básico cuando era pequeña»,
pero esa canción, la escribí yo misma durante un momento muy difícil de mi vida. Tú la compusiste. No está escrita en ningún sitio. Simplemente, toqué lo que sentía. La voz de Maya temblaba. Todavía no podía creer lo que acababa de pasar. Antes de que Alexander pudiera responder, otras personas comenzaron a acercarse al piano. Una mujer mayor de ojos amables fue la primera en llegar. Disculpa, querida, le dijo a Maya con la voz temblorosa. Un poco, solo quería agradecerte esa música. Me recordó algo que creía haber olvidado. ¿Qué quieres decir? Maya preguntó. Los ojos de la mujer se agrandaron. Distante. Mi esposo falleció hace 3 años. Estuvimos casados 47 años y él solía tocar el piano para mí todas las noches después de cenar. No era música sofisticada, solo canciones sencillas que me hacían sentir amada. No he podido escuchar música de piano desde que murió. Me dolió demasiado. Hizo una pausa, secándose los ojos con un pañuelo. Pero esta noche, cuando tocaste, no me sentí triste, me sentí agradecida por todos esos años de música que me dio. Tu canción me ayudó a recordar la alegría en lugar de solo la pérdida. Maya no sabía qué decir. Nunca imaginó que su música pudiera ayudar a alguien a procesar el duelo. Un hombre más joven apareció junto a la anciana. Lamento interrumpir, pero yo también tenía que decirte algo. Miró a Maya con ojos intensos. Estaba teniendo el peor día de mi vida cuando llegué aquí esta noche. Perdí mi trabajo esta mañana y yo estaba sentado allí tratando de averiguar cómo decírselo a mi esposa e hijos. Él señaló una mesa junto a la ventana, pero tu música me recordó que he sobrevivido a momentos difíciles antes. Me hizo recordar que perder un trabajo no es el fin del mundo, es solo otro desafío que superar. Más personas se reunían alrededor del piano, cada una con su propia historia sobre cómo la música de Maya les había afectado. Una mujer de mediana edad habló de su hija, que luchaba contra la depresión. Un padre joven mencionó a su hijo con necesidades especiales. Un anciano compartió recuerdos de su emigración a Estados Unidos sin nada más que esperanza. Maya escuchó cada historia con creciente asombro. Había tocado una canción, pero cada persona había percibido algo diferente en ella, algo que conectaba con su propia vida, sus propias luchas, sus propias esperanzas. Alexander permaneció en silencio junto al piano observando la reunión improvisada con fascinación. Como un empresario exitoso, estaba acostumbrado a dominar salas, a dirigir conversaciones, a ser el centro de atención, pero esta noche presenciaba algo que nunca antes había visto. Una auténtica conexión humana que surgía espontáneamente. La señora Patterson apareció a su lado con expresión preocupada. El señor Chun dijo, lo siento mucho por esta interrupción. Puedo hacer que Maya vuelva a sus deberes habituales. Si prefieres no, dijo Alexander con firmeza, no te atrevas a moverla, esto es. Hizo una pausa buscando las palabras adecuadas. Esto es lo más real que he experimentado en años. Una mujer al final de la creciente multitud habló. ¿Eres un músico profesional? ¿Tienes álbumes que podamos comprar? Maya negó con la cabeza, avergonzada. No, solo soy camarera. Toco el piano como pasatiempo cuando tengo tiempo. Solo camarera. La mujer mayor que había hablado primero pareció sorprendida. Querida, tienes un don de verdad. No deberías ocultarlo. No lo estoy ocultando, Maya, protestó. Solo, tengo responsabilidades. Mi familia necesita que trabaje. No puedo ganarme la vida tocando el piano. Alexander había estado escuchando este intercambio con creciente interés. De repente, comprendió algo sobre Maya que no había visto antes. No solo tenía talento, estaba atrapada por circunstancias que escapaban a su control. ¿Puedo preguntarte algo personal?, le preguntó Alexander a Maya mientras la multitud a su alrededor seguía charlando en voz baja. Maya asintió.
Todavía abrumada por todo lo que estaba sucediendo, si el dinero no fuera un problema, si pudieras mantener a tu familia y seguir dedicándote a la música, ¿te gustaría estudiar piano en serio, tal vez incluso tocar profesionalmente? La pregunta golpeó a Maya como un golpe físico. Era algo con lo que había soñado en secreto durante años, pero que nunca se permitió considerar seriamente. Eso no es realmente posible para alguien como yo, alguien como tú, alguien que tiene que trabajar para sobrevivir, alguien cuya familia depende de él. La voz de Maya era, de hecho, sin autocompasión, los sueños son lujos que no puedo permitirme. Alexander guardó silencio un largo rato, observando el rostro de mamá a su alrededor. Los demás comensales volvían lentamente a sus mesas, pero la atmósfera del restaurante había cambiado por completo. La gente hablaba en voz más baja, más pensativa. La música había creado un ambiente de reflexión que flotaba en el aire. ¿Y si te dijera que podría haber una manera?, preguntó Alexander finalmente. Una manera de... ¿Qué manera de dedicarte a la música y al mismo tiempo cuidar de tu familia? ¿Te interesaría saberlo? Maya lo miró con recelo. Después de años de luchar, había aprendido a desconfiar de las ofertas que parecían demasiado buenas para ser verdad. ¿Qué clase de manera? Alexander sonrió, pero no era su habitual sonrisa de hombre de negocio seguro, sino algo más suave, más genuino. Déjame contarte un poco sobre mi trabajo y luego te explicaré lo que pienso. El restaurante volvía a la normalidad a su alrededor, pero Maya sentía como si su mundo hubiera dado un giro de 180 grados hacía una hora. Una camarera intentaba superar otro turno doble. Ahora estaba sentada al piano rodeada de gente conmovida por su música, hablando con un millonario sobre posibilidades que nunca se había atrevido a imaginar. Diego, en su cama de hospital, hablaba sobre sus padres trabajando hasta el agotamiento, sobre todos los sueños que había dejado de lado para centrarse en la supervivencia. De acuerdo, dijo en voz baja, te escucho. Alexander sacó su teléfono y le mostró a Maya una foto de un moderno edificio de cristal con la inscripción Chun Technologies en la fachada. Empecé esta empresa hace 10 años con una aplicación que ayudaba a la gente a encontrar músicos locales para eventos. Se convirtió en algo mucho más grande, pero la música siempre ha estado en el centro de lo que hacemos. Maya miró la imagen intentando procesar lo que oía. Había servido cenas a multimillonarios tecnológicos antes, pero nunca había hablado con uno sobre su trabajo. Todos los años organizamos una organización benéfica, Gaila, para recaudar fondos para la educación artística en comunidades desfavorecidas. Alexander continuó, traemos a músicos profesionales, pero los momentos más impactantes siempre vienen de personas como ustedes, personas que tienen historias reales que contar a través de su música. No entiendo qué sugieres, dijo Maya, aunque su corazón comenzaba a latir con fuerza con posibilidades que no se atrevía a nombrar. Alexander se sentó en el banco del piano junto a ella. Su voz se volvió más seria. Sugiero que patrocine tu educación musical, matrícula completa en la escuela de música que elijas, más una pensión que cubra los gastos de tu familia mientras estudias. Maya se quedó boquiabierta. Eso es imposible. ¿Por qué harías eso por una desconocida? Porque lo que sucedió aquí esta noche demostró algo que he sospechado durante años. La música más conmovedora no proviene de personas que han tenido vidas fáciles, sino de personas que han luchado, que han amado profundamente, que han tenido que hacer sacrificios. Alexander señaló el restaurante. Mira lo que le hiciste a esta sala con una sola canción. Imagina lo que podrías hacer con la formación adecuada y las oportunidades adecuadas. Maya negó con la cabeza, abrumada. No puedo aceptar caridad. Mi familia tiene orgullo. Esto no es caridad. Alexander interrumpió. Esto es una inversión a cambio de financiar tu educación. ¿Aceptarías actuar en nuestro gaila anual y ayudarnos a desarrollar programas para otras personas talentosas que se encuentran en situaciones como la tuya? La oferta superaba con creces cualquier imaginación de Maya, que no podía creer que fuera real. ¿Hablas en serio?
¿De verdad pagarías por la escuela de música? Muy en serio. Pero hay una condición. La expresión de Alexander se volvió más profesional. Quiero que actúes en nuestro gala el mes que viene. 500 de las personas más influyentes de la comunidad artística estarán allí si logras conmoverlas. Si mueves este restaurante esta noche, podría abrirte puertas que ni siquiera sabías que existían. Maya se sentía mareada hace un mes. Su mayor preocupación era si podría pagar la medicación de Diego. Ahora le ofrecían la oportunidad de transformar su vida por completo. Necesito pensar en esto, dijo en voz baja. Necesito hablar con mi familia. Por supuesto, tómate todo el tiempo que necesites. Alexander le entregó una tarjeta de presentación. Pero Maya, no dejes que el miedo tome esta decisión por ti. He visto a mucha gente talentosa en mi vida y la mayoría va a lo seguro. Se aferra a lo familiar en lugar de buscar lo posible. En los próximos días, la vida de Maya dio un vuelco de la mejor manera posible. Se había corrido la voz sobre su actuación en Lumière, en parte porque uno de los comensales había grabado parte de su canción en su teléfono y la había publicado en línea. El video se volvió viral en cuestión de horas. Miré con asombro cómo miles de personas compartían el video y comentaban cómo su música los había hecho llorar o pensar en sus propias familias. Los blogueros musicales escribieron artículos sobre la camarera con el toque de oro de las estaciones de noticias locales querían entrevistarla, pero la respuesta más significativa vino de su propia familia cuando Maya les contó a sus padres sobre la oferta de Alexander. Su madre lloró durante 10 minutos seguidos. Su padre, que rara vez mostraba emociones, la abrazó tan fuerte que apenas podía respirar. Mía, tu abuela estaría tan orgullosa, susurró su madre. Siempre decía, llevabas la música en el alma. La reacción de Diego fue la mejor de todas. Cuando Maya lo visitó en el hospital y le explicó lo sucedido, su rostro se iluminó. Lo sabía. Siempre supe que estabas destinado a hacer algo especial con la música. ¿Pero qué hay de mi trabajo en el restaurante? ¿Y si te ayudo con tus facturas médicas? Maya preguntó. Maya, escúchame, dijo Diego de repente. Seria, a pesar de tener solo 17 años, has cuidado de todos los demás toda tu vida. Es hora de que también cuides de tus sueños. La noche de la boda de Alexander, Gayla llegó más rápido de lo que Maya esperaba. Estaba entre bastidores en la sala de conciertos más prestigiosa de la ciudad, con un sencillo vestido negro que la asistente de Alexander le había ayudado a calzar. A través de las cortinas, podía ver a 500 personas con elegantes trajes de noche charlando mientras tomaban champán y aperitivos. ¿Listo? Alexander apareció junto a ella. Guapo con su smoking, pero de alguna manera menos intimidante que aquella primera noche en el restaurante. Estoy aterrorizado. Maya admitió que esta gente está acostumbrada a escuchar a músicos profesionales. ¿Y si no soy lo suficientemente bueno? Maya, vas a estar bien. Recuerda lo que me dijiste esa noche en Lumière. Dijiste que la verdadera música viene del corazón, no del entrenamiento. Alexander sonrió. Tienes más corazón que nadie que haya conocido. Cuando Maya subió al escenario, el parloteo del público se acalló. Se sentó al piano de cola, que era incluso más hermoso que el del restaurante. Por un momento, se sintió abrumada por el tamaño de la sala y los rostros expectantes que la miraban fijamente. Entonces pensó en su abuela, quien le había enseñado que la música era un regalo para compartir. Pensó en Diego animándola desde su cama de hospital. Pensó en sus padres, que habían trabajado tan duro para darles mejores oportunidades a sus hijos. Maya puso sus manos sobre las teclas y comenzó a tocar. Esta vez no tocó la canción del restaurante. En su lugar, tocó algo nuevo, algo que había compuesto durante la semana desde aquella noche que le cambió la vida. Esta pieza trataba sobre la esperanza, sobre las segundas oportunidades, sobre lo que sucede cuando alguien cree en tu potencial, incluso cuando tú mismo no lo crees. El público escuchó en completo silencio, al igual que los comensales del restaurante,
Pero esta vez Maya no estaba nerviosa. Sabía que pertenecía a este escenario. Sabía que tenía algo valioso que ofrecer. Cuando terminó, los aplausos fueron. La gente, atronadora, vitoreaba y pedía un bis. Pero Maya buscaba una cara, en particular Alexander, entre bastidores, con lágrimas en los ojos y aplaudiendo con más fuerza que nadie. 6 meses después, Maya empezó clases en el conservatorio de música más prestigioso del estado. Su familia se había mudado a un apartamento mejor, más cerca de la escuela, y la salud de Diego mejoraba con la atención médica adecuada. Los padres de Maya habían podido reducir sus horas de trabajo y pasar tiempo juntos por primera vez en años. Pero lo más asombroso era el programa de becas que Maya y Alexander habían desarrollado juntos. Habían creado un fondo para ayudar a otros jóvenes talentosos que se encontraban atrapados por circunstancias económicas, al igual que Maya. Cada mes, Maya recibía cartas de becarios que le contaban cómo la música les había cambiado la vida. Algunas eran madres solteras que soñaban con ser cantantes profesionales. Otras eran adolescentes que aprendieron a tocar la guitarra por su cuenta entre trabajos. Cada historia le recordaba a Maya la suerte que tenía de haber estado en el lugar correcto en el momento correcto. Mirando hacia atrás, Maya a menudo pensaba en aquella noche en Lumière. Había caminado